Audiolibro de la novela La Emancipada. Esa historia de una chica huérfana llamada Rosaura, la cual era hogareña y de un carácter entre tímido y modesto. Su padre le tenía prohibido leer y hacer cosas que según él eran solo de hombres, y vivía culpando a su madre por el carácter liberal de Rosaura. El joven pretendiente se llamaba Eduardo, y a él le gustaba mucho elogiar a su lugar natal en sus escritos. Ambos jóvenes estaban profundamente enamorados, pero Rosaura tenía miedo que su padre se irritara al saber los planes que tenía con Eduardo para el futuro. Su padre se llamaba Pedro y era un hombre que vivía acosado por complejos de superioridad y no poseía reparos en portarse mal con otras personas, y al mismo tiempo se consideraba impotente ante los ojos de los demás. Los jóvenes enamorados vivían atormentados por sus amenazas. No podían conversar libremente, utilizaban las cartas como una herramienta de comunicación. Y en una de estas cartas, Eduardo le hacía conocer a Rosaura que su padre había llegado a un acuerdo con el cura y las autoridades de la parroquia para hacerla casar con don Anselmo de Aguirre, que para ella era un totalmente desconocido, pero para los intereses de su padre era un terrateniente ricachón que vivía en Quilanga. Ante el compromiso asumido por su padre para realizar el matrimonio, Rosaura se resistió, y como reacción a este hecho, don Pedro procedió a golpear brutalmente a unos indefensos criados. Ante esta actitud de hostilidad, ella acepta el matrimonio y la boda se pacta para el Día de los Santos Reyes. A pesar de que algunos amigos trataron de hacerlo entender el daño que le estaba ocasionando a su hija, él se ratificó en lo dicho, pretextándose en la Biblia, que según él había leído que las hijas mujeres tienen que obedecer ciegamente a sus padres y a Dios. El 6 de enero se presentó Rosaura para su boda con una valentía impresionante ante los ojos de quienes la habían conocido antes. A la hora que el cura preguntó si aceptaba a don Anselmo como esposo, ella dijo: «Sí, señor, lo recibo por esposo». Y muchas voces de asombro se escucharon. Luego decidió salir de la iglesia, y su padre la detuvo preguntándole el por qué actuaba así. Ella respondió: «Como me he casado, he quedado libre. He de hacer lo que yo quiera con mi vida. Ya no es asunto de mi padre. Desde este preciso momento me declaro una mujer emancipada». Con pistola en mano, salió a enfrentarse a quienes se le presentaban, tratando de obstaculizar su paso. Se alejó del lugar y tomó rumbo desconocido, llegando al siguiente día a un pueblo, y era justamente 24 de mayo, en donde estaban celebrando alborozadamente sus festividades. Y en presencia de hombres y mujeres solicitó permiso para integrarse a participar, porque no era costumbre que las mujeres lo hagan. Ante el asombro de los propios y extraños, se lanzó a coger el gallo que colgaba de una soga. Desde ese día comenzó a vivir una vida desordenada, pensando solamente en vengarse de las actuaciones de su padre. En los primeros días del mes de octubre, se revela que Rosaura había muerto. Se le practicó la autopsia y mientras eso sucedía encontraron un sinnúmero de cartas que había guardado en donde narraba los tristes acontecimientos que había vivido. Mientras esto ocurre, Eduardo decide ir a visitarla, pero ella había tomado la decisión de quitarse la vida, y antes de hacerlo, había escrito las siguientes frases: «He causado muchos daños, que no habría conocido sin tus cartas. Es preciso que el escándalo termine juntamente con una vida, antes de que tú vengas a anonadarme. Adiós, Eduardo». Biografía del autor: Miguel Riofrío Sánchez de Guanajuato. Es autor de la primera novela ecuatoriana, La Emancipada, que fue publicada por fascículos a través del diario La Unión en 1863. Nació en Loja, vía Malacatos, en el kilómetro 15, en un barrio llamado Tres Leguas. Sus padres fueron José María Riofrío y Custodia Pedreros. Fue criado por su familia paterna.
Sus estudios primarios y secundarios los realizó en la ciudad de Loja. En 1838 viajó a Quito y se inscribió en el convento de San Fernando, donde fue alumno de Francisco Montalvo. En 1840 inició sus estudios de Derecho en la Universidad Central del Ecuador, donde fue compañero de García Moreno y alumno de Pedro Ceballos, quien le transmitió su amor por el liberalismo, graduándose como abogado en 1844, siendo esta su profesión principal, que la ejerció como empleado del Ministerio de Relaciones Exteriores. En 1851 se incorporó a la Corte Suprema de Justicia.